Y bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo, que Él sea quien hable a cada uno de nosotros por medio de su santa palabra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, en este lugar que nos has provisto, Señor, para reunirnos como iglesia tuya, Señor, en Cristo Jesús. Y deseamos venir, Señor, en esta mañana ante ti para pedir tu dirección, para pedir la guía de tu Santo Espíritu, Señor, en la meditación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos escucharte. Ayúdame a ser un instrumento tuyo en esta mañana de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 13. Y esta parte es muy interesante. Es un pasaje que me gusta mucho. Y cuántos de ustedes quizás también les ha llamado la atención en el desarrollo de su vida cristiana, ¿sí? Hace tiempo escuché una historia, ¿sí? Cuando fuera un grupo de hermanos de los Estados Unidos al seminario donde estudiaba y comenzaron a comentar acerca de hombres que estaban evangelizando dentro de su localidad, ¿sí? En este caso era un lugar donde perseguían a los creyentes, ¿sí? Y ellos, para cuidarse de ello, de que los agarraran, los atraparan, los metieran a la cárcel, lo que hacían ellos era, iban a estos lugares de adoración musulmán y de la nada soltaban un papelito, ¿sí? Y luego se iban y desaparecían. Cualquier persona que encontraba el papel, era un mensaje de la palabra del Señor. Y esa era la forma como ellos evangelizaban, ¿sí? Todos los días, a cierto tiempo, se iban y soltaban un papel y las demás personas que se iban a adorar, ¿sí? O a orar a Alá, ¿sí? Iban, recogían y leían ese papel, ¿sí? Hasta que nos comentó que lo descubrieron y él tuvo que huir, ¿sí? de su país, tuvo que huir de su familia, porque esto ameritaba un castigo muy fuerte, ¿sí? Y en este pasaje eso es lo que vamos a ver. Hasta este punto, amados hermanos, el capítulo 13, va a empezar algo nuevo en la historia del cristianismo, ¿sí? Aquí descrito en el libro de Hechos. La iglesia de Antioquía, esta iglesia que podríamos decir que se formó de una forma sin pensarlo, una forma improvisada por algunos hermanos que empezaron a predicar a los griegos, esta iglesia se iba a convertir como un referente principal en la obra del Evangelio. Y a partir de este capítulo 13 vemos el inicio de una nueva etapa en el crecimiento del cristianismo dentro del mundo gentil. Ya veíamos vestigios de ello anteriormente, pero aquí es donde ya vemos un enfoque más claramente acerca de esta predicación al mundo gentil. Y otra cosa que hemos ido observando durante todos los estudios que hemos tenido es que desde que Lucas describe la conversión de Pablo, ¿sí? En el capítulo 9 ustedes hemos podido analizar ahí cómo Dios llegó al apóstol Pablo. Él en ningún momento lo dejó ahí, ¿sí? Sino que en todo momento está mencionando con ciertos versículos qué está haciendo Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 11, 25, ¿sí? Bueno, Pablo se había quedado en Tarso, ¿sí? En el capítulo 9 se había quedado en Tarso, pero en el capítulo 11, 25 se menciona que Bernabé se fue a traer a Tarso, ¿sí? A Antioquía. Él estaba en Tarso y se lo llevó a Antioquía para que le ayudara con la predicación, ¿sí? En el capítulo 11:30 vemos que Bernabé y Saulo son enviados ahora a Judea, ¿sí? De Antioquía. Ellos fueron enviados a la iglesia de Judea para que lleven recursos que necesitaban los hermanos ahí, ¿sí? Y finalmente el capítulo 12, 25 se menciona que tanto Bernabé y Saulo, ¿sí? Vuelven de lo que estaba en Jerusalén, se van a Antioquía. Entonces vemos ahí
desde su conversión al apóstol Pablo, cómo Lucas está haciendo un seguimiento y siempre juntamente con Bernabé. Ahora, nos encontramos en Antioquía y este capítulo 13 va a comenzar a describir lo que está sucediendo en esta iglesia. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 13 de Hechos, que dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Lo primero que deseo notar juntamente con ustedes, hermanos, es que este llamado al ministerio, este llamado a expandir el evangelio del Señor, es un llamado divino, ¿sí? Es un llamado que viene de Dios mismo, ¿sí? Y eso es lo que podemos notar, ¿sí? El versículo 2 es el Espíritu Santo que está pidiendo a la iglesia que Bernabé y Saulo sean apartados para la obra a los cuales ya los había llamado, ¿sí? Vemos en la conversión de Pablo, en capítulo 9, Dios está llamando al apóstol Pablo: tú vas a ser, ¿sí?, mi emisario que va a ir a los gentiles. Ananías también lo menciona lo mismo, ¿sí?, refiriéndose a lo que va a hacer Pablo, ¿sí? Entonces, si es el Espíritu Santo que está pidiendo que Pablo y Bernabé sean apartados para el ministerio, decimos por lo tanto que es un llamado divino y por lo tanto es Dios mismo el que está llamándolos para su servicio. Es Dios mismo. No es cualquier persona, ¿sí? No está llamándole ahí los líderes que estaban juntamente con ellos, ¿sí? Es el Espíritu Santo mismo, por medio de los líderes, que está llamando a estos 2 hombres para servirle. Por lo tanto, el servir a Dios para la expansión de su evangelio, ¿sí?, y en todo lo que podamos hacer dentro de la obra de la iglesia, es servir mismo a Dios, es un llamado de Dios mismo. No es un llamado de hombres, no es un llamado de cualquier persona, ¿sí? El Espíritu Santo tiene toda la autoridad para pedir a la iglesia, ¿sí? Miren cómo se expresa, ¿sí? Apartadme a ellos, que ellos sean separados para mí. Los quiero para mi obra, los quiero para esto que los había mandado. Entonces, teniendo entendido todo ello, ¿sí?, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo que está llamando, vamos a hacer algunas observaciones dentro de estos 3 versículos. Y lo primero que notamos, amados hermanos, es que Dios está llamando a creyentes que se encuentran sirviendo en la iglesia, ¿sí? Veamos cómo dice el versículo 1, ¿sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿sí? ¿Y quiénes eran ellos? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, ¿sí? Muchos de estos hombres con distintos contextos, realidades, algunos posiblemente de descendencia africana, pero estaban ahí ministrando, dice, como dice el versículo 2, estaban ahí ministrando, ayunando, ¿sí? La palabra ministrar tiene la palabra liturgia, ¿sí? Ellos estaban enseñando la palabra. Entonces eran hombres ocupados en la obra de Dios, sirviendo en la iglesia. Por lo tanto, diríamos que Dios no está llamando a gente que está ociosa, ¿sí?, en la iglesia. Y tampoco se trataba del hecho, o lo que muchas veces pensamos, de recién cuando voy a servir o voy a participar de alguna obra en la iglesia o algún ministerio, recién voy a ponerme las pilas, ¿sí? No era así, ¿sí? O sea, no vemos acá a Pablo y Bernabé que están sentados y están esperando recién para que los llamen para que empiecen a obrar, ¿sí? Este es al revés, ¿sí? Dios está llamando a personas que están trabajando para Él,
que están sirviendo para Él. Y Bernabé y Saulo están poniendo en práctica y estuvieron ya desde antes poniendo en práctica sus dones, sus talentos para el Señor, sus talentos para la iglesia. Y miren, tanto es así que ellos fueron considerados dentro de este círculo de profetas y maestros. O sea, eran hombres que estaban sirviendo al Señor, eran hombres dedicados al Señor. Y por lo tanto, en ese proceso estaban siendo preparados para el Señor, estaban ejercitando el conocimiento o aún más aprendiendo cosas, ¿sí?, más de las Escrituras, ¿sí? Entonces no eran personas ociosas. Dios está llamando a personas que están trabajando para su grey. Lo segundo que podemos notar en estos 3 versículos es que Dios está llamando a creyentes dispuestos a tomar sobre sus hombros la obra de Dios, ¿sí? Vean esa palabra ministrando, ¿sí? Son personas que están empujando la iglesia, son personas que están sirviendo a la iglesia. Digamos, ¿sí?, Bernabé y Saulo eran personas importantes para la iglesia, ¿sí? Y como hemos visto, parte de este grupo, ¿sí?, de profetas y maestros que enseñaban la iglesia eran personas reconocidas, eran personas importantes, pero no imprescindibles para la obra del Señor, ¿sí?, ya que la obra del Señor es dinámico. Eran personas que se ponían al hombro la iglesia y dirigían la iglesia. Imagínense cómo se habrán sentido la iglesia cuando le dijeron, ¿sí?, Bernabé y Pablo, vamos, ¿sí?, para la obra que les he llamado. ¿Cómo se habrá sentido la iglesia? Uy, ¿y ahora quién nos va a enseñar? ¿Ahora quién va a hacer esto? ¿Sí? Pero ellos se dieron cuenta de que no es así, ¿sí? Dios puede seguir levantando más hombres para el servicio, ¿sí?, de su evangelio en la obra del Señor. Y eso es lo que ellos entienden acá, ¿sí? Son personas que están tomando sobre sus hombros la obra de Dios. Lo tercero que podemos notar, amados hermanos, en estos 3 versículos es que Dios está llamando a creyentes dispuestos a creyentes que se encuentran dentro de una iglesia, ¿sí? Qué interesante es aclarar esto, ¿sí?, porque hemos escuchado o se ha oído de muchas personas que dicen, no, yo soy misionero, yo soy apóstol y todo lo demás, pero nunca están dentro de una iglesia, ¿sí? Dios llama en su momento al apóstol Pablo, ¿sí?, le dice, tú vas a hacer esto, pero el momento en que él va a iniciar su obra, ¿sí?, fue dentro de la iglesia de Antioquía, ¿sí?, estaba dentro de una iglesia. Ellos se encontraban dentro de esta iglesia. El Espíritu Santo pide a la iglesia que ellos sean apartados para el ministerio, ¿sí?, porque ellos estaban bajo la cobertura de una iglesia, ¿sí? Y vemos ahí qué hizo la iglesia por ellos, ¿sí? Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado, ¿cuántos pueden ver ahí? Versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No lo impusieron la mano para pasarlo más poder, ¿sí? Eso no tiene sentido, ¿sí? Era una señal, ¿sí? Era una señal de que ellos estaban siendo encomendados, de que ellos estaban mostrando a ustedes, nosotros estamos con ustedes en esta obra. Su compañerismo, ¿sí? No están solos. Nuestra iglesia está con ustedes. La iglesia donde ustedes está con ustedes. No van a ir solos, ¿sí? Nadie puede decir que no necesita estar bajo la autoridad de una iglesia y sus ancianos para servir a Dios, aún más si fuera a ir afuera, ¿sí? Nadie puede decir eso, ¿sí? Yo no necesito a la iglesia para servir a Dios, ¿sí? Yo soy libre, ¿sí? Yo soy un llanero solitario y puedo ir y predicar, ¿sí?, porque eso me manda la palabra del Señor. Y no vemos modelos bíblicos acerca de eso, ¿sí? Entonces, necesitamos dar cuenta a una iglesia, dar cuenta a los ancianos de lo que hacemos. Y por otro lado, necesitamos de la iglesia misma
su sostenimiento espiritual en oración. Necesitamos un sostenimiento, necesitamos su cobertura. Entonces las cosas que hacemos no las hacemos libremente, ¿sí? Bernabé y Saulo, cuando empezaron esta labor, no lo hicieron libremente, ¿sí? Vemos más adelante en el capítulo 14, cuando ellos ya llegan, ¿sí? Llegan ahí a Antioquía y se ponen a cuentas, ¿sí? con sus líderes, ¿sí? con los demás hermanos, y esto es lo que hicimos, ¿sí? Comienzan a comentarlo, ¿sí? Y la iglesia orando por ellos, intercediendo por ellos, ¿sí? Y finalmente lo que quiero notar en estos 3 versículos, amados hermanos, este es un llamado, el llamado de expandir el evangelio es un llamado para la iglesia misma. Noten lo que está sucediendo acá. Es una iglesia prácticamente, diríamos, muy desarrollada, tiene sus líderes, tiene sus predicadores, tiene sus maestros, están en constante oración, están en ayuno. Es una iglesia que se está edificando mutuamente. Pero había algo que les faltaba, ¿eh? Y era como una manera en la cual Dios les estaba diciendo, esto es lo que falta. Predicar, salir a predicar, salir a hablar. Y esto es también parte de la misión de la iglesia. Quizás muchas veces nos conformamos estar en 4 paredes, que está bien, ¿sí? Nos edificamos, crecemos, pero también nuestra misión como iglesia es salir, hablar a otros de Cristo, expandir el evangelio. Y cuando vemos ahí el Espíritu Santo diciendo apartad, ¿sí? En plural, ustedes iglesia, pues dense cuenta de esto. Necesitamos salir y hablar a otros. Necesitamos extender el reino de los cielos. No solamente ser una iglesia, ¿sí? Bueno, nos edificamos mutuamente, parte de la misión, pero también nuestra misión es expandir el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, podemos ver muchos detalles de estos 3 versículos, ¿sí? Como son hombres que servían al Señor, hombres que empujaban la iglesia. También vemos que son hombres dedicados en la oración, la predicación, pero también es un llamado a la iglesia misma que Él da, que Dios da, ¿sí? Y es dentro de una iglesia. Nada es separado de la iglesia de Antioquía. Dios no llama a estos tipos de personas, ¿sí? Dios llama dentro de una iglesia. Vamos a continuar, hermanos, los versículos 4. Vamos a ir más adelante. Lo primero que hemos podido ver era que es un llamado de parte de Dios, ¿sí? Pero dentro de este llamado, amados hermanos, es un llamado, y a lo que a muchos no les gusta, es un llamado para luchar en las mismas líneas del enemigo. Es un llamado para luchar en las mismas líneas del enemigo. Y estos versículos del 4 al 8 nos va a mostrar la realidad, ¿sí? Y por lo cual quizás muchos no se atreven a tomar en cuenta este llamado, ¿sí? Y vemos desde los versículos 4, el versículo 4 y 5, momentos de calma, ¿sí? Vamos a leer ahí, versículo 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, donde se encontraba el puerto de Antioquía, y de allí navegaron a Chipre, un lugar donde se menciona que era Bernabé, ¿sí? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante, ¿sí? Entonces, un momento tranquilo, ellos van, evangelizan, llegan a la sinagoga, comienzan a predicar el evangelio. Aparte tenía un joven que les apoyaba. Este joven es llamado Juan o Juan Marcos, como lo conocemos. Es un tiempo de tranquilidad, diríamos, como nos gustaría a nosotros encontrar cuando nos vayamos a predicar, ¿sí?
Todos que nos escuchen, nos acepten, nos reciban y comienzan a escuchar el Evangelio. ¿Sí? Entonces hay un momento ahí de calma. ¿Sí? Pero a partir del versículo 6 encontramos una situación diferente. ¿Sí? Y vamos a leerlo. ¿Sí? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, a partir de estos versículos comenzamos a ver la oposición. Todo parecía bonito en un momento, hasta que se presente este hombre llamado Bar Jesús, ¿sí? O como diría en el versículo 8, Elimas. Y se menciona que él era un mago y un falso profeta, ni siquiera podríamos decir griego, era judío, ¿sí? Era un falso profeta judío. ¿Y qué es lo que él hacía? Trataba de apartar de la fe al procónsul, a Sergio Paulos, ¿sí? Sergio Paulo. ¿Sí? Entonces se manifiesta la oposición de esta manera. Y lo que podemos notar aquí, hermanos, es que debemos recordar que mientras Dios está llamándonos para servir y Dios está levantando hombres, el enemigo también está haciendo lo mismo. El enemigo también está reclutando personas para contrarrestar la predicación del evangelio. Ustedes se sientan allá en el parque del recreo, ¿sí? Y de la nada viene alguien, les comienza a hablar de la diosa madre. O les comienza a hablar de otras doctrinas como los testigos de Jehová. El enemigo está trabajando. El enemigo está utilizando personas. Y acá le está utilizando a Bar Jesús, le está utilizando Elimas. ¿Y cuántas personas que están tratando de buscar conocer el evangelio de una forma sincera están siendo arrastradas por estas personas? Entonces, seamos conscientes de ello. Y el apóstol Pablo con Bernabé luchando para que Sergio Paulo conozca el evangelio, ¿sí? Pero este hombre luchando para que él no lo conozca. Entonces, por eso les decía, amados hermanos, predicar, salir, es estar en las mismas líneas del enemigo, ¿sí? Por lo tanto, para responder a este llamado, amados hermanos, necesitamos esforzarnos y ser valientes, ¿sí? Necesitamos esforzarnos y ser valientes, como le decía el Señor a Josué, ¿sí? Es decir, aquella persona, aquel hermano que ha dicho al Señor, he aquí, envíame a mí, es un hermano, un creyente valiente. Es un creyente que sus palabras demuestran valentía. Porque el llamado para extender el evangelio del Señor no es para cobardes, amados hermanos. El llamado para servir al Señor no es para cobardes. Es de creyentes comprometidos en la causa de la extensión del reino de Dios. Es de creyentes que estén luchando continuamente, prosiguiendo a la meta para ver si logran hacer aquello por lo cual fueron también asidos en Cristo Jesús. Es para ellos, amados hermanos. Es un llamado para luchar contra el mismo enemigo en sus filas. Quizás al principio parecerá todo color de rosa, ¿sí? En el ministerio, pero debes estar preparado.
Y quizás muchos de ustedes tendrán un poco de temor, ¿sí? Pero ya vamos a venir en la siguiente parte, ¿sí? Y miren qué sucedió con Juan Marcos, ¿sí? Cuando vemos en el versículo 13, Juan Marcos los termina abandonando, ¿sí? Quizás se dio cuenta de la realidad, ¿sí? No era lo que yo pensaba, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces observamos dentro de la iglesia, ¿sí? Tantos hermanos que creen que quizás el servir a Dios es como separar un tiempo para ir de campamento, ¿sí? O ir de paseo con la familia, ¿sí? El servir a Dios requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere valentía, ¿sí? Y muchas veces estar solo y muchas veces no ser considerado cuando has hecho tantas cosas para Él. Y te das cuenta cuando estás en ese momento, amados hermanos, que el único que es testigo de lo que tú estás haciendo es Dios. Y al único a quien estás honrando y para quien estás haciendo todo es para Él. Y solo de Él vas a esperar su recompensa. Eso es servir al Señor, de hombres valientes, de hombres dispuestos a luchar en la misma línea del enemigo. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Y vamos a ver la siguiente parte, ¿sí? Versículos 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, miren esa autoridad, ¿eh? Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pero así, hermanos, como es un llamado para estar en las líneas del enemigo, también es un llamado de poder y autoridad en el Señor. Estos dos hombres tenían el poder del Espíritu Santo. Frente a toda esta situación, frente a las situaciones que tengamos que afrontar en el ministerio, no nos encontramos solos. Ellos no se encontraban solos. Tenía un aliado que era sumamente poderoso dentro de ellos. El Espíritu Santo morando en ellos mismos. Y Jesucristo mismo los había mencionado anteriormente, ¿sí? Cuando vemos en el capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese mismo poder, amados hermanos, que resucitó a Jesús de entre los muertos y que lo hizo sentar a la diestra del Padre, estaba con ellos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, dice esto. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder, si tú has entregado tu vida al Señor, está en ti. Por lo tanto, ellos no podían amilanarse. Por lo tanto, ellos no podían decaer. Y lo segundo que vemos aquí, hermanos, es que ellos iban con la autoridad del Espíritu Santo. Tenían el poder del Espíritu Santo, pero también tenían la autoridad del mismo Espíritu Santo. Y eso hemos notado en el principio, de cómo
el Espíritu Santo es quien los llama. No los llama cualquier persona, ¿sí? Por lo tanto, ellos tenían su autoridad. Y por eso es que Pablo fija en él sus ojos y con autoridad le dice estas palabras, sin temor, sin miedo, mirándole fijamente. Qué maravilloso es saber, ¿sí?, que no solamente tenemos la autoridad de la iglesia, ¿sí?, de los líderes, los ancianos, sino que también tenemos la autoridad de Dios para ejercer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Qué maravilloso es saber esto, ¿sí? Quizás Pablo antes pedía cartas a los hermanos, ¿sí?, a los judíos ahí, ¿sí?, supuestamente estaba haciendo algo bueno, ¿sí?, y se iba y perseguía a los creyentes, pero nunca tenía la autoridad de Dios mismo, ¿sí? Pero esta vez él tenía la autoridad de Dios mismo para obrar, para hacer las cosas, ¿sí? Amado hermano, tú eres un representante de Dios en la tierra. Y si Dios te está llamando para su obra, Él te está llamando para que tú le representes a Él. Y para que también presentes su evangelio frente a toda oposición. Y por eso, amados hermanos, Bernabé, Pablo y muchos hombres de Dios fueron valientes. No fueron valientes por sus propias fuerzas, ¿sí? Dijeron, no, yo soy más fuerte que este hombre, ¿sí? Ya si me sale mal le puedo pegar, ¿sí? No, ¿sí? Fueron valientes porque confiaron y entendieron que el que estaba con ellos era mayor sobre todos. Dios mismo estaba con ellos. Dios mismo estaba con ellos con todo su poder y autoridad. Y por lo tanto, él pudo reprender y hablarle con autoridad a este mago que se llamaba Bar Jesús, ¿sí?, como decir, hijo de salvación, ¿sí?, o diríamos hijo de Jesús, ¿sí?, pero este es hijo de salvación. Y al final el apóstol Pablo, ¿qué le dice? Que es hijo de él, del diablo, ¿sí? Le reprendió, ¿sí? Y no solamente le dijo eso, sino también le puso en un estado de ceguera, ¿sí? Se quedó ciego. Pues él ya estaba en un estado de ceguera espiritual, pero ahora estaba en un estado de ceguera física, ¿sí? Y por medio de esta forma de actuar de Pablo, él le mostró su condición, ¿sí? Mira, Belimas, tú no eres un hijo de salvación, tú eres un hijo del diablo. Y tú estás en ceguera espiritual. Y vemos que su ceguera, como menciona ahí, no fue por mucho tiempo, ¿eh? No fue por mucho tiempo. Deseando que él pueda arrepentirse y reconocer también su condición espiritual en la cual se encontraba, ¿eh? Y si notamos, lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo, ¿eh? Él también se quedó ciego porque también estaba haciendo algo que pensaba que era lo correcto. Y finalmente era su condición de ceguera espiritual. Y Dios permitió que él se quedara ciego por un tiempo, hasta que al final pueda ver la realidad. Amados hermanos, ¿sí?, les pregunto, si tenemos el poder y la autoridad de Dios, ¿cómo podemos vivir como cristianos derrotados? ¿Cómo podemos vivir vidas cristianas ambiguas? Si somos hijos de Dios, si tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo podemos tener ministerios fallidos?
o ministerios estancados en la iglesia? Porque muchas veces somos creyentes o hijos de Dios que huyen ante la primera amenaza del enemigo y vivimos vidas derrotadas. ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Acaso no tenemos la autoridad de Dios que respalda nuestras vidas? ¿Acaso no tenemos a Dios mismo en nuestras vidas? Estos últimos, doy gracias a Dios que me ha permitido viajar a Cajamarca. Estaba ahí en un encuentro de ancianos. Estuve también en Chiclayo, en un encuentro que hubo con los hermanos sobre una conferencia de liderazgo. Y realmente me sorprendió, me sorprendió el trabajo de ellos. Y comencé a tener una envidia, envidia, diríamos una envidia sana. Porque, amados hermanos, el notar que estos hermanos se esforzaban, trabajaban para abrir puntos misioneros y anexos, y que muchos de estos puntos ya eran iglesias. Y yo me sentí un poco avergonzado como centro bíblico de decir, y ahora, ¿qué le decimos nosotros como centro bíblico, una iglesia grande, una iglesia con tanto liderazgo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están nuestros puntos misioneros? ¿Cuánto tiempo ya llevan desde que se formaron? ¿Tenemos más puntos misioneros? ¿Cómo están nuestros estudios bíblicos? ¿Están creciendo de nuevas personas que no conocen el Evangelio? ¿Cómo están estos lugares? Necesitamos, amados hermanos, poner nuestra mano en el arado y mirar atrás y empezar a sembrar su palabra. Necesitamos disponer nuestra vida al Señor. Esto no solo es un trabajo de algunos. Esto no es un trabajo solamente de los líderes, es un trabajo de toda la iglesia. Dios está llamando a toda la iglesia. Dios está llamando obreros para su mies. Dios está llamando para que tú, amado hermano, le digas, heme aquí, quiero servirte, Señor. A pesar de las dificultades que pueda haber, ser valiente y pensar que tú no estás solo, que tú estás con el poder y la autoridad del Señor. Y es Él quien te va a guiar. Amados hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? Necesitamos rendir cuentas delante del Señor. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha hecho que nos sintamos estancados en nuestra vida espiritual o como iglesia? Situaciones, problemas. ¿Hay algo mayor que nuestro Dios? ¿Hay algo superior que el poder de Cristo? ¿Hay algo superior que esa sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros? No hay nada superior, hermano. Quiero pedirle que se ponga de pie. Si tú crees que el Señor te está hablando en esta mañana, quiero que lo digas ahí, que le digas al Señor, heme aquí. Si sientes que tienes que pedirle perdón al Señor, pídelo. Perdóname, Señor. Perdóname por dejar llevarme.
por los negocios de la vida, Señor. Perdóname, Señor, por no luchar, Señor. Ayúdame. Haz tu obra en mi vida. Dile al Señor. Dile al Señor, haz tu obra en mi vida. Hay tantos que se están perdiendo. El enemigo está trabajando. Utilízame, Señor, dile. Utilízame para tu obra. No quiero ser más del montón, Señor. Quiero ser un utensilio tuyo, Señor. Hazme un utensilio tuyo, un olor fragante para ti. Limpia mis pecados. Dile al Señor, límpiame, Señor. Saca de mí todo lo que te desagrada. Hazme un siervo tuyo, Señor. Oh Padre. Gracias, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú obres por medio de nosotros, Señor. Somos nada sin ti. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos como familia en ti. No queremos caer, Señor, en lo mismo siempre. Queremos ser útiles para ti, Señor. Hay tanta necesidad. No queremos ser ignorantes a ello, Padre Santo. Perdónanos. Perdónanos como iglesia, Señor. Transforma nuestra vida, Dios. Dilo de corazón al Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Es tan viva y eficaz. Gracias, Señor. Necesitamos creer en ti, confiar en ti, que nuestra fe crezca en ti, Señor. Perdónanos por vivir vidas ambiguas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por salvarme. Gracias porque hay una esperanza en ti. Queremos ser, Señor. Queremos ser parte de tu obra, Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíanos. No queremos ser observadores. Queremos ser utensilios tuyos, Señor. Heme aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Gracias, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares.